hoy vamos a hablar del tema de la compacidad de las ciudades frente al tema de la densidad, que pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Y me gustaría empezar hablando de un poquito de contexto histórico de las familias en México. Cómo antes las familias eran mucho más numerosas que al día de hoy. Las familias eran de 6 hijos, de 7, a veces hasta de 12 o 13 hijos. Obviamente más papá, mamá, y en casi todos los casos las familias tenían un abuelo, un tío abuelo al que estaban cuidando, a veces hasta un tío, una tía que todavía era soltero. Entonces hablábamos de que las casas eran más grandes y mucho más habitadas, ¿no? Las casas estaban habitadas por 12, 13, 15 personas, además la persona de servicio. Y bueno, eso ha cambiado un poco al día de hoy. Las familias son mucho más pequeñas, la gente prefiere tener 1 o 2 hijos, si es que los tienen. En muchos casos solamente vive la pareja, y lo que es también muy común es que a la gente le gusta vivir sola, a veces en propiedades muy grandes, a veces en más pequeñas, pero es un fenómeno que no podemos ignorar, el que a la gente le guste vivir sola. Y puede parecer irrelevante para el desarrollo de las ciudades, pero en realidad es algo muy importante, porque, bueno, platicábamos que las reglas o reglamentos de ciudad estaban basados, yo creo que partiendo del modo que antes vivían las familias mucho más numerosas, en organizar la ciudad por número de viviendas por hectárea, ¿no? Yo creo que antes funcionaba un poco más, como decíamos, las familias eran mucho más numerosas. Sin embargo, ahora que las familias son mucho más pequeñas, es un modelo de reglamentación que resulta obsoleto porque son más pequeñas. Ha cambiado mucho. La densidad es un término un poco técnico, pero vale la pena comprenderlo. Es básicamente cuántas personas viven en un área determinada. Y en los países de uso de métrica decimal, la hectárea, 100 por 100 metros, genera una buena unidad, y ahí se instala en los índices de población la cantidad de personas que viven por hectárea. En México, por alguna extraña razón, desde hace muchos años, se ha insistido mucho hablar de vivienda por hectárea. Y hay una equivocación, como bien dice Lorraine, porque la vivienda no es lo mismo que era hace 40 o 50 años. La vivienda ahora es muy diferente en términos de demografía, el número de personas que viven por vivienda es muy cambiado. Entonces, necesitamos entender que la densidad de ahora, el número de viviendas por hectárea, puede crecer muchísimo más, y la cantidad de población seguiría siendo bastante mediana o regular en cantidad. Y la parte fundamental de esta reflexión entonces es que las ciudades deben y tienden a ser cada vez más densas, porque es la forma mejor y nueva de vivir. Exactamente. Bueno, las ciudades del futuro tienen que ser más densas, es una tendencia global. Sin embargo, también tenemos otra concepción equivocada en México, que pensamos que hacer una ciudad densa es hacer los lotes habitacionales cada vez más pequeños para que quepan más en 1 hectárea. Y desgraciadamente, bueno, esto se traduce en muchos problemas o fenómenos sociales, pero yo creo que el más primordial es entender que un lote individual no da más que para el uso de suelo residencial, y muchas veces es de manera inhumana, ¿no? Los espacios tan pequeños de convivencia, aunque solamente vivan 1 o 2 personas adentro, resultan ser inhumanos. Se fomenta la violencia a veces por los espacios tan pequeños. Hay un montón de problemas sociales en los que se traduce esto. Sí, hay mucho conflicto, inclusive a nivel legislativo, porque se sigue creyendo que una ciudad más densa es cada vez más los lotes micro, y no, la ciudad que estamos buscando hacer es lotes grandes, pero alta densidad, pero no porque partes la tierra, sino porque levantas la vivienda. Entonces es una forma totalmente diferente, y cuando sumas las viviendas hacia arriba, entonces estamos hablando de una ciudad compacta, pero amplia, porque está amplia hacia arriba. Esa es la tercera dimensión. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo que implica una ciudad compacta hacia arriba, ¿no? La mixtura, como ya lo hemos hablado en otro video, la mixtura de usos del suelo. Esto es habitacional, comercial, de servicios, de convivencia, incluso los espacios públicos o áreas verdes, para el éxito de un espacio habitacional vertical, de modo que la gente no tenga que trasladarse tanto para encontrar sus necesidades inmediatas para vivir. Sí, la ciudad compacta y densa, que es la que estamos buscando,
ha generado la civilización a lo largo de toda la historia. Todas las ciudades que son dispersas, donde la gente no se encuentra, donde no hay lugares de encuentro, donde no hay plazas, donde no hay banquetas donde la gente camine, ciudades fantasma, no generan civilización. Desde la Roma antigua, Grecia, todas estas ciudades eran densas y compactas. Venecia también lo fue. Hay muchas razones y muchas ciudades que todavía lo son, y de hecho la ONU Habitat, que es el organismo que está previendo para el siglo XXI la urbanización de la gran cantidad de población de este siglo, está cuidando en ONU Habitat que las ciudades se promuevan compactas y densas, porque es el futuro mejor para la humanidad. Bueno, yo creo que entre los otros beneficios de las ciudades compactas y densas es que hay más espacios para la convivencia social, para el encuentro de personas, partiendo de que la gente ya no tiene que trasladarse tanto a otros espacios para encontrar sus necesidades inmediatas. Pareciera que a veces estamos regresando a principios de la civilización humana, cuando el hombre era nómada y tenía que trasladarse para encontrar lo que necesitaba para sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? Lo peor que le puede suceder a una ciudad es la dispersión, porque al dispersarse empiezan a quedarse cada vez más vacíos los barrios, no menos habitantes por hectárea, y esto hace que los espacios públicos, por ejemplo, sean cada vez menos ocupados, más descuidados, porque no hay más gente que los atienda. Las calles son más solas al momento de ser habitadas por menos personas. Incluso para la administración pública es muy difícil manejar una ciudad tan dispersa y que en sus polos sea tan vacía. Sí. Hay unas reflexiones muy sencillas. Imaginemos que tenemos una casa antigua o vieja que tiene un gran jardín. Ese jardín, la única manera que permanezca ese jardín en el siglo XXI es donde estaba la casa antigua original, hacer más viviendas para que juntos esa comunidad de familias pequeñas pero en gran número tengan el recurso económico para mantener y cuidar ese jardín. Lo mismo pasa con los parques, lo mismo pasa con muchos lugares públicos. La ciudad pierde riqueza en la medida que crece y crece horizontal y pierde altura, y no hay quien pueda pagar los servicios, y tiene que ver con la vigilancia, con las vialidades, con la limpieza, con la calidad de vida en las banquetas. Para mí una pesadilla, siempre ha sido así, es ver una ciudad desierta donde no hay nadie. Para mí las Semanas Santas y la ciudad vacía es como una pesadilla. Las ciudades más hermosas, ya hay que recordar cuando vino el Papa o cuando hay un festejo por un asunto deportivo, el bullicio y la energía humana que podemos sentir todos congregados en los espacios públicos. Esa es la ciudad que debemos estar soñando, no la ciudad vacía, la ciudad del fantasmal. Ese es un gran error de nuestro siglo XX. Y bueno, ¿no? También hay que contemplar la mixtura de usos o de la mixtura social, no tan solo la mixtura de usos, como ya lo habíamos platicado en otros videos. Tiene que ser muchas personas las que convivan para que pueda ser el barrio más enriquecido. Totalmente. La compacidad que te da la altura y la densidad que te da la población te permite tener muchos recursos económicos, por ejemplo, prediales, para pagar un servicio estupendo en un parque, para pagar un servicio estupendo de alumbrado público, por ejemplo. En la medida que vamos creciendo y creciendo, una forma de empobrecer una familia es decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar un jardín del cuádruple de tamaño, del quíntuple de tamaño. ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo lo aseas? ¿Cómo le das servicio? Lo mismo pasa con la ciudad. Está demasiado vacía, demasiado amplia, y nos falta más gente por hectárea para poder vivir felices. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Queremos agradecer a la Casa Parroquial de la Iglesia de la Purísima por habernos facilitado el espacio para grabar el día de hoy. Estamos ubicados en la calle Hidalgo. Y bueno, esperemos que nos sigan acompañando en estas cápsulas. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.